Buenos días compañeros y profesora, nuestro equipo hablará sobre la erosión. Primero la definición. La erosión es un proceso natural ligado a la dinámica evolutiva del planeta y constituye un eslabón más del ciclo geológico de la corteza terrestre. La parte externa de este ciclo tiene la finalidad de alcanzar equilibrios de masa y energía en el planeta a través de la movilización de materiales desde las partes emergidas y más elevadas hacia sectores más bajos o deprimidos. Así las cuencas marinas reciben los sedimentos que pierden los sistemas montañosos continentales. Este desgaste, conocido como erosión, se produce cuando la roca es partida y disuelta en pequeñas partículas debido a proceso. Tipos de erosión. Erosión eólica. Está provocada por el viento y tiene gran importancia en zonas en las que hay fuertes vientos y suelos de textura fina, como suelos arenosos, afectados por pastoreo intensivo durante épocas de sequía. La erosión eólica, además, contribuye a la exposición de la superficie del suelo, generando áreas expuestas y lisas sobre suelos impermeables, las cuales, debido a la ausencia de una superficie de suelo, a su baja permeabilidad y a su concentración de sales generalmente alta, es difícil llevar a cabo una revegetación del área. Ciclo de la erosión eólica. Involucra 3 procesos: desprendimiento, transporte y depósito. El flujo de aire produce parte del desprendimiento de partículas pequeñas. Cuando el flujo de aire incorpora partículas de suelo, su capacidad erosiva se incrementa significativamente. Erosión del agua. El agua juega un importante papel en la erosión de las rocas, puesto que desgasta y transporta materiales erosionados de un lugar a otro, y se pueden diferenciar tipos de erosión hídrica, como la fluvial, la marina y la pluvial. Tipos de erosión del agua. La erosión hídrica se ve facilitada por la actividad humana o producirse de manera natural. El agua de ríos, océanos y lluvias llevan materiales desde su punto de origen a una zona separada. La erosión fluvial puede provocar decoloración en el cauce de los ríos, debido a que el proceso erosivo va generando un gran cúmulo de sedimentos, que son depositados en nuevas zonas. La erosión marina modifica la tierra, y generan partículas erosionadas que van cambiando la línea de costa de la zona en cuestión. La erosión pluvial es la que causa el agua de lluvia, la cual aumenta los cauces de los ríos. La segregación, transporte y sedimentación de las partículas del suelo son por las gotas de lluvia y el escurrimiento superficial, definen el proceso de erosión hídrica. Este se ve afectado por varios factores, como son el clima, el suelo, la vegetación y la topografía. Erosión antrópica. Es aquella causada por actividades humanas tales como la agricultura, la industria, la construcción de infraestructuras, el sobrepastoreo, la deforestación, el transporte de personas y mercancías, etc. Como consecuencia de estas acciones, se produce la pérdida de la capa superficial del suelo, de manera que se crea un suelo artificial que se encuentra altamente influido por esta actividad humana. Erosión del suelo. Es el desgaste de la capa superficial del suelo provocado por el viento, el agua, los cultivos o la deforestación, entre otros factores, como la temperatura, gravitatoria, química, etc. Es el proceso por el cual la vegetación que protege el suelo desaparece, dejándolo descubierto y vulnerable a agentes físicos, como las precipitaciones que pueden ocasionar incluso el desprendimiento del suelo y aludes de barro, con sus potenciales consecuencias perjudiciales y la liberación de sustancias tóxicas. Otro efecto son pérdida de nutrientes de la materia orgánica. Esto no deja crecer nueva vegetación. Ciclo de la erosión del suelo. En teoría el ciclo comienza con el levantamiento de una superficie de tierra, seguido por el comienzo y desarrollo del relieve, y finalmente por la degradación de este, hasta alcanzar el allanamiento. Los levantamientos posteriores inician de nuevo el ciclo de rejuvenecimiento. Erosión glaciar. Viene dada, como su nombre indica, por los glaciares, que son grandes acumulaciones de hielo cubiertas por nieve, típicas de zonas de montaña o de costa con grandes acantilados.
Si la base de hielo comienza a derretirse, el glaciar se desliza sobre el sustrato, erosionando a su paso, ya que va recogiendo materiales en su trayecto, como granos de arena y rocas de gran tamaño, que son arrastrados, de manera que a su paso va erosionando el lecho de roca, aparte de erosionarse el propio hielo y deshacerse el glaciar perdiendo tamaño. Consecuencias del deterioro del suelo. No es difícil pensar en las consecuencias de la erosión del suelo. Cuando se deteriora el suelo, también se deteriora ese ecosistema en concreto, perdiendo el equilibrio ecológico. Esto provoca una reducción tanto de la fauna como de la flora, haciendo que, gradualmente, se vaya perdiendo la fertilidad de esas tierras. En caso de que allí se cultive, cada vez será más difícil y costoso y, en caso de que sea un lugar de pastoreo, esa tarea se va a complicar. Esta es la lista de consecuencias de la erosión del suelo y su deterioro. El ecosistema se desequilibra, perdiendo a muchas de sus especies endémicas y favoreciendo el crecimiento de las especies oportunistas. La tierra cada vez se va volviendo menos fértil, lo que aumenta el uso de fertilizantes por parte de los agricultores. Al final, esto acaba con una tierra totalmente inútil para el cultivo. Pérdida de flora y desaparición de especies. Pérdida de la humedad aportada por la flora. Creación de graveras y arenales en lo que eran tierras fértiles. Mayor riesgo de desprendimientos de rocas. Pérdida del rendimiento de la tierra y aumento del coste de cultivarla. En la ganadería, es más difícil mantener y alimentar a los animales, ya que desaparecen los pastos. El empobrecimiento de las poblaciones rurales hace que la población se desplace hacia las ciudades. Debido a la rápida urbanización y a las abrasivas prácticas agrícolas, los niveles de salinidad y acidez del suelo aumentan hasta el punto en el que los campos ya no poseen la fertilidad deseada para la agricultura. Si bien estos dos tipos de degradación suponen una amenaza considerable para los agricultores, la erosión no es una amenaza menor para la fertilidad del suelo. Es un proceso que elimina las capas superficiales del suelo junto con los nutrientes ricos que favorecen la fertilidad. Esto es causado por el viento y el agua, o como resultado de la labranza. Las actividades agrícolas negligentes, como la labranza, rompen la superficie del suelo en pequeños pedazos. Este problema se ha visto agravado por el uso de equipo tecnológico de alta tecnología. Es interesante señalar que la labranza influye en la erosión eólica al deshidratar la tierra, lo que resulta en pedazos de tierra más finos que pueden ser fácilmente recogidos por el viento. La deforestación es otra práctica común que conduce a la erosión del suelo. Los árboles ayudan a mantener el suelo en su lugar, así que cuando son arrancados, los vientos y las lluvias arrastran el suelo suelto y algunas rocas a arroyos y ríos, dando como resultado una sedimentación no deseada. Un efecto similar ocurre durante procesos industriales, por ejemplo, la construcción de edificios, y el desarrollo de infraestructuras de transporte que debilitan las tierras agrícolas cercanas. Erosión en México. El suelo es un recurso no renovable que continúa degradándose, con lo que resulta afectada su capacidad de funcionamiento y de prestación de servicios. La agricultura. La producción de biomasa y combustibles. El almacenamiento de carbono. La preservación de la biodiversidad del suelo. La filtración de agua. El reciclado de nutrientes y el abastecimiento de materias primas se ven sometidos a una presión cada vez mayor. También el patrimonio natural y arqueológico del suelo se ve en peligro. Debido a la actividad humana, en México se extendió la erosión del suelo y el avance del desierto en varias regiones. En la actualidad, más de la mitad del territorio nacional ya se considera zona desértica. Regiones de Chihuahua, Sonora y Baja California sufren este deterioro por sus condiciones naturales, pero a este problema también se le aunó la actividad humana. Las zonas desérticas se encaminan hacia el sureste, que aunque es más rico en agua y vegetación, también se modificó debido a la habilitación de sembradíos o pastizales que ganó terreno a los bosques y selvas.
México es un país vulnerable a ello, y las políticas públicas también son un problema porque por un lado, fomentan las actividades que impulsan la desertificación y abren, tanto la frontera agrícola como agropecuaria para sembrar en bosques o zonas de vegetación. Y por otro lado, también hay políticas públicas que fomentan la conservación del medio ambiente. A lo anterior, se le denomina subsidios cruzados, a los cuales no hay políticas públicas que enfrenten el problema de manera integral. Por ello, debemos ser conscientes del problema, orientar las políticas públicas para que sean amigables con los ecosistemas y buscar técnicas de producción que no afecten los sitios habitados. Es necesario que las personas hagamos una permanente reflexión acerca de cómo debemos cuidar no solamente el suelo, sino todos los elementos que nos permiten y ayudan a sobrevivir en nuestro medio. Debemos proteger el suelo para así evitar posibles erosiones, además de evitar la deforestación.